¿Alguna vez te has sentido tan débil que cada paso siguiente parece un desafío insuperable? A veces la vida nos enfrenta a situaciones que escapan a nuestro control, donde la esperanza parece desvanecerse y la incertidumbre pesa más que la confianza. Pero en la palabra de Dios descubrimos una verdad asombrosa. Es precisamente en nuestros momentos de mayor debilidad cuando el poder divino se manifiesta más claramente. A través de esta reflexión, exploraremos cómo las enseñanzas de Jesús y las promesas bíblicas pueden transformar un sentimiento de fracaso en una seguridad de victoria. Porque lejos de ser un fracaso, reconocer la propia fragilidad es en realidad el primer paso hacia la verdadera fortaleza. Jesús mismo nos enseña que no se trata de pretender ser capaces de todo, sino de acoger con humildad el amor incondicional de Dios, dejándonos así levantar por su gracia infinita. El propósito de este mensaje es reavivar en ti la certeza de que cuando te sientes débil, Dios ya tiene preparado un camino para levantarte. Queremos inspirarte a dar un paso de fe, a adoptar una perspectiva divina que transforme totalmente el modo como enfrentas las pruebas. Antes de empezar, los invito a proclamar en voz alta: creo que a través de mi debilidad se manifiesta la fuerza de Dios. Hoy su palabra me renueva y su gracia me sostiene. Que esta declaración sea el comienzo de un nuevo capítulo en tu vida. Un capítulo lleno de confianza, paz y seguridad en Cristo, donde la esperanza nunca falla. Primero, reconoce tu debilidad ante Dios. A veces nos sentimos tan agotados que ya no tenemos fuerzas para seguir adelante, como si cada carga que llevamos se volviera más pesada de un momento a otro, hasta aplastarnos bajo su peso. En estos momentos, nuestro orgullo nos empuja muchas veces a ocultar nuestra fragilidad, a fingir ser fuertes, como si admitirlo fuese un fracaso. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña una verdad preciosa. Nuestra debilidad no es un punto final, sino un punto de partida para experimentar un poder que supera lo humano. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Esta afirmación abre una puerta a una nueva comprensión. No estamos solos, y nuestra vulnerabilidad es precisamente el lugar que Dios elige para manifestar su fuerza. Hay una profunda libertad en dejar de pretender que podemos manejar todo solos. Vivimos en una sociedad que glorifica la autosuficiencia y el éxito personal. Nos enseñan a resolver cada problema sin pedir ayuda. Sin embargo, Dios, que da fuerza a los débiles, Isaías, capítulo 40, versículo 29, se especializa en intervenir cuando nuestros propios recursos se agotan. Cuando el miedo y la incertidumbre nos abruman, es precisamente cuando su gracia obra más poderosamente. No se trata de regodearse en la debilidad ni de celebrar el sufrimiento, sino de admitir humildemente que no somos invencibles. Aquí es donde Dios comienza su obra en nosotros. Tomemos el ejemplo de Moisés, un hombre tartamudo, enviado a desafiar al faraón y liberar a todo un pueblo. O de Gedeón, quien, con un ejército reducido, obtuvo una victoria contra un enemigo abrumador. El mismo Pablo pidió a Dios que le quitara su sufrimiento persistente, pero la respuesta de Dios fue clara: te basta mi gracia. Estos ejemplos nos recuerdan que Dios no llama a personas perfectas, sino que manifiesta su gloria a través de aquellos que, a pesar de sus debilidades, se abandonan a Él. A veces resulta incómodo admitir nuestras fragilidades, especialmente en una sociedad que valora la apariencia y el rendimiento. Sin embargo, a menudo la oración más poderosa es la que dice: Señor, no puedo hacer esto sin ti. Cuando abrimos nuestros corazones y reconocemos nuestra necesidad, encontramos una fuerza que nos eleva por encima de nuestras circunstancias. La debilidad no es un pecado, es un estado natural que nos impulsa a buscar ayuda divina. La humildad es la clave que rompe las barreras del orgullo. Reconocer nuestras limitaciones no disminuye nuestro valor. Al contrario, nos coloca en una posición perfecta para recibir la gracia transformadora del Padre.
La Biblia enfatiza una poderosa paradoja. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Glorificar a Dios en nuestra debilidad no significa regocijarnos en el dolor, sino más bien celebrar el hecho de que Él se revela poderoso en medio de nuestras insuficiencias. Es como un atleta que acepta la ayuda de un entrenador para mejorar. No lo ve como una debilidad, sino como una oportunidad para mejorar. Tal vez usted esté pasando actualmente por una prueba que parece insuperable, una dificultad financiera, un desafío emocional, una prueba física o una lucha espiritual. Es precisamente en esta vulnerabilidad donde se hace palpable el poder de Cristo. Dios no minimiza tu sufrimiento. En cambio, Él toma tu carga, tus preocupaciones, tus miedos, y te recuerda que su gracia no solo es suficiente, sino ilimitada. Él no te pide que escondas tu debilidad, ni que niegues tu dolor. Él simplemente te invita a venir tal como eres, con tus luchas y dudas, y a permitirle actuar donde te sientes frágil. Cuando llegas al punto de decir, ya no puedo más, Dios te responde, puedo. Es en este preciso momento que nace la fe y la transformación. Porque cuando dejamos de confiar en nuestra propia fuerza, abrimos la puerta a un poder eterno y perfecto. En esta honestidad sobre nuestra debilidad está la clave que abre la puerta a una fortaleza que está más allá del entendimiento humano. Al final del camino, su gracia siempre será suficiente. Segundo, confianza en la victoria. Jesús, nuestra fortaleza en la prueba. ¿Alguna vez has sentido que las pruebas llegan en oleadas y te dejan sin aliento? Jesús, sabiendo que enfrentaríamos tales dificultades, nos dejó una promesa poderosa. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas palabras no son solo una advertencia sobre la realidad de las pruebas, sino también una declaración de esperanza. Nunca estamos solos ante las dificultades. Jesús nunca nos prometió una vida sin obstáculos, pero nos aseguró que nos daría paz en medio de las tormentas. Esta paz no se basa en circunstancias favorables, sino en una confianza inquebrantable en su victoria. Es como estar en el centro de un huracán, donde reina la calma a pesar de los violentos vientos que soplan alrededor. Cuando enfrentamos dificultades, debemos recordar que nuestra batalla no ha terminado, porque nuestro Salvador ya ganó la victoria. El apóstol Pablo lo resume de esta manera: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Este versículo se cita a menudo, pero su verdadero significado no radica en una promesa de éxito garantizado. Más bien, enfatiza que nuestra fuerza no viene de nosotros mismos, sino de Jesucristo. Es su poder dentro de nosotros lo que nos permite superar cada obstáculo. La fuerza que nos ofrece Jesús no se puede obtener con nuestros propios esfuerzos ni con la mera voluntad personal. Es un poder divino que obra en nosotros a través del Espíritu Santo. Él nos sostiene cuando reconocemos nuestra necesidad de Él, como una rama que debe permanecer unida a la vid para dar fruto. Juan, capítulo 15, versículo 5. Las cifras bíblicas nos muestran la importancia de esta dependencia. Pablo, frente a la persecución y el encarcelamiento, declaró: estamos atribulados en todo, pero no llevados al extremo, en apuros, pero no en desesperación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9. La paz mundial es condicional. Solo dura cuando todo parece ir bien. Pero la paz de Jesús es inalterable. Funciona dentro de nosotros incluso cuando todo se está desmoronando. Ella es el ancla que nos mantiene erguidos frente a las tormentas de la vida. La clave para experimentar esta fuerza es reconocer nuestra necesidad de Dios. Debemos acercarnos a Él en oración, diciendo: Señor, yo no puedo, pero sé que tú puedes. Cuando hacemos esto, nuestra percepción cambia. Los problemas ya no son muros infranqueables, sino oportunidades para ver a Dios actuar con poder. Su victoria nos da la seguridad de que,
Aunque el camino sea difícil, nunca caminamos solos. Así que cuando la tormenta parezca demasiado fuerte, recordemos las palabras de Jesús. Tened ánimo, yo he vencido al mundo. Su victoria es nuestra esperanza, y su poder en nosotros es más que suficiente para mantenernos adelante. Tercero, el poder transformador de la palabra de Dios. ¿Alguna vez has leído un versículo de la Biblia que parecía hablar directamente a tu situación? La palabra de Dios no es solo un libro antiguo, es viva y activa. La epístola a los Hebreos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Esta verdad significa que la palabra divina no solo nos informa, nos transforma profundamente, penetra en nuestra alma y nos revela lo que necesitamos cambiar, como un espejo espiritual. En tiempos de angustia, cuando nuestra alma está turbada, la palabra de Dios es refugio. Ella es como un ancla que nos mantiene estables frente a las tormentas. El Salmo 119 expresa hermosamente esta realidad. Mi alma está abrumada por la angustia. Levántame conforme a tu palabra. Salmo 119, versículo 28. Leer la Biblia no debe ser un mero hábito, sino una inmersión profunda en una palabra que transforma nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Cada vez que abrimos la Biblia, debemos esperar que Dios nos hable, porque es dejando que su palabra penetre en nuestro corazón que encontramos la fuerza para seguir adelante y superar cada prueba. Cuarto, el poder de la oración, una fuente de fortaleza, paz y dirección. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que, abrumado por las dificultades, lo único que podías hacer era gritar: «Señor, ayúdame»? Este grito del corazón, esta súplica sincera, es el inicio de un diálogo con Dios, un intercambio profundo que abre la puerta a su poder. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, encontramos esta invitación. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, mediante oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La oración no se trata solo de hacer peticiones. Es un refugio, un camino para encontrar la paz divina en medio de la tormenta. Nos recuerda que no estamos solos y que nuestro Padre Celestial siempre está dispuesto a escucharnos y actuar en nuestro nombre. Cuando oramos, no solo cambiamos nuestras circunstancias, también cambiamos nuestros corazones. La oración nos transforma desde dentro, nos fortalece y nos da la perspectiva divina necesaria para afrontar las pruebas con fe y serenidad. Jesús mismo nos mostró el ejemplo. En el huerto de Getsemaní, cuando estaba a punto de experimentar su mayor batalla, oró fervientemente. Este momento de intimidad con el Padre le dio la fuerza para afrontar la cruz. Así que, no importa qué prueba estés atravesando hoy, acércate a Dios en oración. Él está allí, dispuesto a darte la paz que sobrepasa todo entendimiento y la fuerza para seguir adelante. Quinto, transformar la prueba en testimonio. ¿Alguna vez has estado en una situación tan difícil que parecía insuperable? Sin embargo, al mirar atrás, te das cuenta de que esa misma prueba fue un punto de inflexión en tu vida, un momento en el que creciste, en el que tu fe se fortaleció. En Santiago capítulo 1 versículo 2, dice: «Considerad sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas». Puede parecer paradójico. ¿Cómo podemos alegrarnos ante las dificultades? Sin embargo, la Biblia nos enseña que las pruebas no son castigos, sino oportunidades de transformación. Refinan nuestro carácter, nos enseñan paciencia y nos acercan a Dios. El oro se vuelve puro solo después de pasar por el fuego. De la misma manera, nuestra fe se fortalece con los desafíos que superamos con la ayuda de Dios. Pablo nos lo recuerda en Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 4. La tribulación produce perseverancia, y la perseverancia produce victoria, y la victoria produce esperanza.
Cada prueba por la que pases puede convertirse en un testimonio poderoso. Cuando Dios trabaja en tu vida, no lo hace solo por ti, sino también para que puedas ser una fuente de estímulo para otros. Tu testimonio puede dar esperanza a alguien que está pasando por un momento oscuro. Al compartir cómo Dios te ha sostenido, levantado y transformado, te conviertes en un mensajero de su fidelidad. Así que, en lugar de ver tus pruebas como obstáculos, véalas como pasos hacia un testimonio poderoso de la gloria de Dios. Sexto, la alabanza, un arma espiritual poderosa. Cuando la vida se pone difícil, lo último que tienes en mente es alabar a Dios. Pero es en estos momentos que la alabanza se convierte en un arma espiritual formidable. En el Salmo 28, versículo 7, está escrito: El Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón, y soy socorrido. Mi corazón se alegrará, y cantaré alabanzas a Él. La alabanza no depende de nuestras emociones o circunstancias. Es un acto de fe, una declaración de confianza en Dios, incluso cuando todo parece ir mal. Tomemos el ejemplo de Pablo y Silas en Hechos, capítulo 16. Encarcelados, encadenados, prefirieron cantar himnos en lugar de lamentarse. Su alabanza provocó un milagro. Un terremoto abrió las puertas de la prisión. La alabanza cambia nuestra perspectiva. Nos aleja de nuestros problemas y nos acerca a Dios. Nos recuerda que Él es más grande que todas nuestras dificultades y que sigue siendo soberano, cualesquiera sean las circunstancias. Así que, incluso cuando la tormenta se desate, elige alabar a Dios. Tu alabanza abre la puerta a su poder y a sus milagros en tu vida. Séptimo, el poder del perdón, un camino hacia la libertad. ¿Alguna vez has sentido el peso del resentimiento, un dolor que se niega a desaparecer? Guardar rencor es como sostener un carbón caliente esperando que haga daño a alguien más, cuando en realidad somos nosotros los que nos estamos quemando. Jesús nos enseña en Mateo capítulo 6, versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El perdón no es solo un mandato divino, es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Negarse a perdonar es encadenarnos al pasado y dejar que el dolor controle nuestras vidas. Por otro lado, perdonar es elegir la libertad y permitir que Dios traiga sanación a nuestros corazones. Perdonar no significa excusar el daño que nos hicieron ni minimizar el dolor que sentimos. Es un acto de fe, una decisión de confiar nuestro sufrimiento en las manos de Dios y negarnos a dejar que la amargura nos domine. Recuerda a Jesús en la cruz. Mientras sufría la máxima injusticia, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Si queremos caminar en la paz y la fortaleza de Dios, debemos seguir este ejemplo. El perdón nos libera y nos permite avanzar en la plenitud de la gracia divina. Octavo, transformar nuestro pensamiento. La renovación de la mente. Nuestros pensamientos dan forma a nuestras vidas. Lo que meditamos diariamente influye en nuestras emociones, nuestras decisiones e incluso nuestra fe. Pablo nos exhorta en Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Vivimos en un mundo que busca imponernos sus valores, sus miedos y sus dudas. Si permitimos que nuestros pensamientos sean influenciados por la negatividad y las mentiras, corremos el riesgo de perder de vista las promesas de Dios. Para que nuestra mente sea renovada, debemos alimentar nuestros pensamientos con la palabra de Dios. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, Pablo nos da una guía valiosa. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de buen nombre, en esto pensad. Cambiar nuestra manera de pensar es elegir alinear nuestros pensamientos con los de Dios. Es reemplazar la duda con la fe, el miedo con la confianza, la preocupación con la paz. Cuando llenamos nuestra mente con la verdad divina,
Caminamos con confianza, sabiendo que estamos sostenidos por un poder mucho mayor que el nuestro. 9. Anclarnos en las promesas de Dios. En las tormentas de la vida, es fácil sentirse sacudido, perdido, sin rumbo. Pero Dios nos ha dejado un ancla sólida, sus promesas. En 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, está escrito: por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Las promesas de Dios no son solo palabras, son una base sobre la cual podemos edificar nuestra fe. Nos recuerdan que no importa las circunstancias, Dios es fiel y nunca falla. Tomemos algunas promesas que puedan sostenernos en nuestros momentos de debilidad. Cuando tenemos miedo, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Cuando estamos cansados, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Cuando dudamos, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios. Santiago 1:5. Cuanto más anclamos nuestros corazones en estas verdades, más inquebrantable será nuestra fe. Aun cuando todo parezca desmoronarse a nuestro alrededor, sabemos que Dios cumple sus promesas y nunca nos abandonará. 10. La fidelidad de Dios ante la tentación. La tentación es una realidad para cada uno de nosotros. Puede tomar muchas formas: deseo de ceder al pecado, tentación de incredulidad, atracción del desánimo. Pero Dios nos da una seguridad. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y Dios es fiel, y no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir. Primera carta a los Corintios 10:13. Esto significa que siempre que enfrentamos la tentación, Dios ya tiene preparada una salida. Nuestra responsabilidad es buscarlo y elegir alejarnos del pecado. No podemos vencer con nuestras propias fuerzas, pero Dios nos da las armas espirituales necesarias. Oración. Jesús nos enseña a orar. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:13. La palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, respondió a cada ataque del enemigo con las Escrituras. Mateo 4. El apoyo del Espíritu Santo nos ilumina y nos da la fuerza para resistir. No estamos condenados a caer. Con Dios la victoria siempre es posible. 11. Fortalecimiento de la comunidad de fe. No estamos hechos para enfrentar batallas solos. Dios nos colocó en una familia espiritual para que pudiéramos apoyarnos unos a otros. En Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10, está escrito: mejores son dos que uno, porque si caen, uno levantará a su compañero. Pero, ay de aquel que está solo y cae, sin tener un segundo que lo ayude a levantarse. El enemigo busca aislar a los creyentes, hacerles creer que deben manejar todo solos. Pero la fuerza está en la unidad. Cuando nos rodeamos de hermanos y hermanas en Cristo, encontramos aliento, oración y apoyo. La comunidad de fe es un lugar donde podemos ser auténticos, compartir nuestras cargas y recibir consuelo. Estamos llamados a ser una bendición unos para otros. Así que, si te sientes solo en la prueba, busca rodearte. Dios ha puesto personas a tu alrededor para ayudarte a seguir adelante. 12. Transformar los juicios en testimonios. Cada prueba por la que pasamos puede convertirse en una oportunidad para glorificar a Dios. Lo que hoy vemos como una dificultad, mañana puede ser el testimonio que anime a alguien más. En Romanos, capítulo 8, versículo 28, está escrito: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios no permite pruebas sin razón. Él los usa para moldearnos, fortalecer nuestra fe y prepararnos para mayores bendiciones. Mira la vida de José. Traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente, pero finalmente colocado en una posición de autoridad,
que le permitió salvar a una nación entera. Cuando encontró a sus hermanos les dijo: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a mi bien». Génesis 50:20. Lo que estamos viviendo hoy no es el final de la historia. Dios escribe un testimonio poderoso a través de nuestras vidas. Y 13. El poder de la alabanza ante la prueba. La alabanza es un arma espiritual poderosa. No depende de nuestras emociones. Es una declaración de fe que proclama que Dios tiene el control, aun cuando todo parece ir mal. En el capítulo 16 de Hechos, Pablo y Silas, mientras estaban encarcelados, hicieron una elección sorprendente. Cantaron canciones de alabanza. Resultado: un terremoto abrió las puertas de la prisión. La alabanza cambia nuestra perspectiva. Nos quita la mente de nuestros problemas y nos centra en Dios. Es un acto de fe que atrae la presencia de Dios a nuestras circunstancias. Salmo 22, versículo 3. Dios se sienta en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando alabamos a Dios en medio de las pruebas, declaramos que confiamos en Él sin importar las circunstancias. 14. El perdón, una clave para la libertad espiritual. Negarse a perdonar es encadenarse a su pasado. El perdón es una llave que nos libera del peso de la amargura y nos permite avanzar en la paz de Dios. Jesús nos enseña en Mateo capítulo 6, versículo 14, «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial». Perdonar no significa excusar la injusticia, sino elegir no permitir más que ese dolor controle nuestros corazones. Es un acto de fe que nos libera y abre la puerta a la sanación divina. Si Dios nos ha perdonado cuando no lo merecíamos, estamos llamados a hacer lo mismo con los demás. 15. Transformación del pensamiento. Una mente renovada. Nuestros pensamientos dan forma a nuestras vidas. La forma en que pensamos determina cómo respondemos a las pruebas, cómo vemos el mundo y cómo vivimos nuestra fe. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Debemos elegir en qué enfocamos nuestros pensamientos. Si alimentamos nuestra mente con la verdad de Dios, caminaremos con confianza y paz. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Todo lo que es verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Cuando permitimos que Dios renueve nuestras mentes, somos capaces de ver las pruebas como oportunidades, no como obstáculos. Conclusión: el poder de Dios en nuestra debilidad. A lo largo de esta reflexión, hemos visto una verdad esencial. Dios obra poderosamente cuando reconocemos nuestra debilidad y confiamos en Él. No es nuestra fuerza la que nos mantiene adelante. Es su gracia y poder dentro de nosotros. 2 Corintios 12:9. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que, sea cual sea la situación que estés pasando, recuerda, Dios está contigo. Él nunca te abandonará. Acércate a Él, fíjate en su palabra, alábalo en toda circunstancia y deja que Él transforme tus pruebas en testimonio, porque con Dios, cada debilidad se convierte en una oportunidad para ver su gloria manifestada. Si este mensaje te ha animado, proclama con fe: Señor, en ti confío. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite y sea una fuente de aliento.